Vamos a tener que retroceder un poco para que quede Profesor, en la grabación. Sí, profesor, ahora está grabándose. eh, yo no puedo manejar un precio por el metro cuadrado de una estructura completa, una construcción completa. Sí, sí, mira, como estamos hablando de este tema de los presupuestos se pueden hacer con distintos grados de detalle. Depende para lo que uno lo necesite. Por ejemplo, si tengo que construir 56 metros cuadrados, yo tengo un valor ya presupuestado por metro, entonces igual es que desglosar, como dice usted, o uno puede manejar un valor general. Se puede manejar un valor general cuando tú no corres riesgo de equivocarte con ese valor, ¿no es cierto? Eso hay que tener harta experiencia para poder tener un valor general y después cuando uno ya está haciendo, por ejemplo, presupuestos para presentarse a una propuesta en que compite con otras constructoras, para ganarse las propuestas se hace un estudio mucho más detallado. Uno podría, por la experiencia de haber construido varias veces, por ejemplo, una casa de madera, uno ya tiene una idea del costo total de la casa de madera por metro cuadrado de superficie. Ese es un tipo de presupuesto. El que le estoy hablando yo ahora es un presupuesto que se hace detallado, de manera que permita disminuir el riesgo de equivocaciones y ser más preciso con el presupuesto. ¿Ya? Ahora, este mismo presupuesto después les va a servir, por ejemplo, si lo tienen así de detallado, les va a servir para comprar los materiales, por ejemplo. Ustedes van a tener separado por actividad el precio que van a gastar en cada partida. Por lo tanto, después cuando compren los materiales, se basan en esa información. ¿Ya? Por ejemplo, si tú cobras por metro cuadrado de construcción, eh, tú tienes también una estimación de lo que te va a quedar de utilidad, ¿cierto? Esa estimación puede variar mucho si tú cometes un error en una partida o Por si tienes un supuesto. precio mal estimado. Y después cuando tú estés ejecutando, este presupuesto detallado sirve para controlar cómo vas. O sea, lo ideal, si ustedes van a estudiar un presupuesto, si van a dar un precio rápido, pueden hacer una estimación. Si ya necesitan construir, lo ideal es que lo hagan detallado, actividad por actividad, porque después vamos a ver que ese mismo detalle se usa, por ejemplo, para hacer las cartas GAN. O sea, yo después que tengo este listado de actividades, aquí lo tengo hecho para el presupuesto, tengo todo separado. Otra ventaja que tiene hacerlo así de detallado es que, por ejemplo, si tú tienes un presupuesto aproximado por el total de la obra, cada vez que tú haces una actividad, tendrías que ubicar cuántos metros de cerámica ahí entran, por ejemplo, para cierta etapa de la obra. En cambio, acá ya está todo ese trabajo ya está hecho previamente. O sea, tiene varias utilidades llegar a hacer un presupuesto con este grado de detalle. Entre otras que yo puedo estimar cuál es la utilidad que voy a tener y puedo colocar aquí los precios unitarios de los materiales cotizados. No sé si ahí te contesté la pregunta. Uno puede hacer presupuestos de distintas formas con distintos grados de detalle. ¿Ya? Este es el ideal para tener Profesor, bien clara todas las cantidades de obra por cada partida. ¿Sí? ese es un presupuesto real. Este que está aquí es un presupuesto real, pero no sé de qué año es. Debe ser de hace varios años Ah, atrás. ya. Es por la utilidad, igual es como un 1%, un 10% del valor de la obra, ¿no? En este ejemplo, un 13. Ya. La utilidad es la fija cada persona que hace el presupuesto, ¿no es cierto? Todo lo que está aquí arriba sirve para sacar el costo directo. El costo directo es lo que yo forzosamente tengo que gastar
para poder construir. A eso después le agrego los gastos generales y la utilidad. La utilidad yo coloco el porcentaje que yo estime conveniente, como empresa, el que yo quiero ganar. No es un valor fijo, digamos. Esos valores se colocan al final después que uno hace el costo directo. Entonces, puede verse un poco engorroso, pero es la forma más detallada y precisa para correr la menor cantidad de riesgos posible cuando uno construye. Profe, una consulta. ¿Sí? En utilidades, pues obra de mano. No, la obra de mano que interviene en la construcción va como costo directo. A no ser que... Este es el caso de un presupuesto que hace una empresa, ¿cierto? Profe, hay una sala de espera. Sí, el problema de ver la sala de espera después que empieza la clase es que tengo que colocar el cuadrito este encima de la transparencia y se me pierde la clase. Ahí sí. Ya. Ahí dejé entrar a alguien que estaba afuera. Entonces, hagamos una recapitulación. Este modelo que está acá es un presupuesto detallado. ¿Cuándo se hace este presupuesto? Por ejemplo, si yo quiero participar en una licitación en que voy a competir con otras empresas. Entonces, ahí las empresas se tiran bien, dependiendo si se quieren ganar o no la propuesta, se tiran bien ajustados. Entonces necesitan calcular con mucho detalle los precios. A lo mejor eso lo van a ir detallando también en los ramos que vienen a continuación. Así como para partir, este ejemplo sirve para mostrar que en una obra son muchas actividades distintas. Si yo no tengo experiencia previa, es muy difícil que yo pueda estimar un valor total. ¿No es cierto? O sea, si yo siempre he estado construyendo casas y de repente me dicen, oye, estudia un presupuesto para una obra de pavimentación. Y yo no tengo experiencia previa en pavimentación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer este proceso. Separar la obra de pavimentación en distintas actividades. Porque cada actividad es más fácil de evaluar que la obra completa. En ese sentido va un poco la clase. Que el presupuesto de una obra de construcción se divide en muchas actividades individuales, que se hacen una después de otra, a veces se hacen juntas, pero para facilitar el análisis se separan actividades más chicas. Por ejemplo, aquí está separado en capítulos. Capítulo 1 dice obras preliminares. Son las que son necesarias hacer antes de empezar a construir. El letrero de obra, instalación de faena, los cierres provisorios, preparar el terreno y hacer el trazado y niveles. Después empieza la obra gruesa. Y ahí yo empiezo, al construir este listado, yo me pongo a pensar, según el proyecto, lo que me dicen los planos, qué es lo que tengo que hacer. Y las voy anotando. Primero las excavaciones. Aquí me apareció un mejoramiento del suelo, que es una actividad que venía puesta en el plano. Después es un ejemplo nomás, después las podemos analizar. Polietileno, emplantillado, hormigón de estructura, enferradura, moldaje, hormigón. Hasta ahí nomás llegué con el ejemplo, porque estas son muchas actividades hacia abajo. Así que lo recorté ahí. Después que está hecho este listado de actividades, yo tengo que medir la cantidad de obra. Lo que está escrito aquí arriba a la derecha, la cantidad de obras medidas en el proceso de cubicación, y los precios unitarios se colocan aquí al ladito. Entonces, el siguiente paso es determinar estas cantidades, las que están en esta columna. Por ejemplo, si yo en mi lista tengo que hacer excavaciones, tengo que tomar los planos y empezar a medir y a calcular cuántos metros cúbicos tengo que hacer de excavación. Y anoto ahí la cantidad. Lo mismo para la siguiente partida. Para el emplantillado también, lo mido a partir de los planos y calculo el volumen que hay que hacer de cada una. Hay algunas que están en metros cúbicos, todas las que se miden en volumen, esto se llama unidad, en esta columna de aquí,
esta dice M3 son metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Porque las excavaciones se miden en volumen. Y el volumen se mide en metros cúbicos. Aquí aparece otra que es metros cuadrados, M2. ¿Qué es eso? El polietileno. El polietileno se mide por superficie. ¿Ya? Para efectos de poder medir la cantidad, lo más fácil es medirlo en superficie. Aquí solamente son cantidades, todavía no hacemos el desglose de materiales ni nada de eso. Colocamos solamente las cantidades. Las enferraduras son un poquito más complicadas porque lo normal es que las cobremos en kilos. Entonces hay que calcular los kilos de enferradura que entran en el proyecto. En los siguientes ramos de análisis de costos les van a explicar métodos para calcular y para cubicar distintas actividades. Ahora solamente estoy presentando cómo se ve y cómo se construye el presupuesto, qué partes principales tiene. Y así se van completando esta columna, la columna de las cantidades, completa. Todavía no le metemos precio, todavía no hacemos el análisis de costos, solamente estamos calculando las cubicaciones. Y esto lo hacemos estudiándonos los planos o midiendo en terreno, de acuerdo a lo que queramos construir. Podemos ir haciendo dibujitos, en base a lo que nos dicen las especificaciones técnicas también. Y calculamos las distintas cantidades de obra, que son las que se ponen aquí. La unidad, como les digo, es un término que sirve para representar de la manera más fácil a la actividad. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un presupuesto por colocar un techo de teja, para poder llegar a ese precio, primero tengo que calcular la superficie del techo. ¿Cuántos metros cuadrados de techo son? Ahí estoy ubicando la superficie de techo. El presupuesto no siempre es de una obra completa. A nosotros a lo mejor nos encargan alguna vez pintar por dentro una casa. Entonces ahí haremos un presupuesto solamente de las actividades de pintar la casa por dentro. Y las separamos en actividades. ¿Cuál va a ser la primera actividad? Preparar la superficie, ¿cierto? A lo mejor echar pasta de muro. Y eso va a tener un precio. Después voy a tener que pintar. Y después voy a tener que hacer un pequeño aseo final. Y con eso yo creo que tengo todo lo que tengo que hacer. Entonces mi presupuesto van a ser 3 líneas, ¿no? Pero ya cuando es una obra un poquito más grande, empiezan a aumentar las actividades. Sobre todo en las obras de edificación. Las obras de edificación tienen mucha actividad chica. Entonces la forma más segura de hacer un presupuesto es poder analizarla de manera separada. Entonces hasta ahí estamos con la primera parte, que sería medir las cantidades de obra. Consultas antes de que nos metamos en la parte de los precios unitarios, que es un poquito más complicada. ¿Seguimos? Sí, yo no tengo ninguna de momento, profe. Ya, entonces después nosotros tenemos que empezar a llenar esta columna, donde estoy moviendo el cursor, que es la columna de los precios unitarios. Este es el precio de cada actividad. Por ejemplo, en la época de este presupuesto, había que hacer una excavación. Cuando yo medí la excavación, yo medí que eran 28,26 metros cúbicos. Eso lo saqué de los planos, por ejemplo. Medí el largo, el ancho, la profundidad, y con eso calculo el volumen. ¿Ya? Así se miden los volúmenes. Hay que calcular largo, ancho y profundidad. Ahora, en el análisis de precio unitario, que es lo que ven aquí en la materia, lo que yo tengo que evaluar es cuánto
vale hacer 1 metro cúbico de excavación. Eso es lo que se coloca en el precio unitario, para 1 metro cúbico. Después, ese valor, 9.500, se multiplica por 28,26 y me aparece el valor que está aquí al lado, que es el valor del costo directo de la partida, como costo directo. ¿Qué quiere decir como costo directo? Que ahí yo estoy agregando lo que interviene directamente para hacer la excavación. Que en este caso sería básicamente la mano de obra, el jornal que hace la excavación, y podría uno agregar un pequeño porcentaje por el desgaste o porque uno tiene que proveer las herramientas, ¿cierto? Ahí se agrega un pequeño porcentaje sobre la mano de obra. Si hago la excavación a mano, eso es todo lo que entra en la partida. Profe, Sí, en el la caso del consulta, ejemplo, porque ahí como ejemplo sale, se cortó tu audio. No te escucho, ahí sí, Pro- ahora sí. ya, supongamos, No, no se ahí sí, oye. ahí sí, Ahora sí, ya, es que mire, una consulta, ok, el precio sale 9.500, ya. ¿cierto? Es un ejemplo Pero, nomás, ¿ah? Podría ser sí, sí, cualquier número. no, pero no es tanto el valor, sino que, ¿cómo uno puede sacar eso? Uno lo saca por el valor del sueldo de un jornal, que sería el que hiciera la excavación, si queda a mano. Exactamente, Claro, es como que el jornal gana 9.500, pero por 1 metro cúbico. Es por metro ya, cúbico. Acuérdate que la igual, unidad aquí está en 1 metro cúbico. chicos, no, Entonces, no, si es por metro cúbico. uno tiene que calcular, por ejemplo, si le estáis sacando con el sueldo diario, tú decís, ya, ¿cuántos metros cúbicos se hace en un día excavando? Claro, Y ahí le colocas ese valor. Y además le agregas un pequeño porcentaje porque tenés que cubrir que tú compras la carretilla, las palas y el chuzo. ya, sí, por Aunque eso eso me también se decía, puede meter en los gastos generales, se podría meter aquí también. o como gasto, cosas que se pierden dentro de la construcción. Claro, algunas cosas de esas se meten en los gastos generales, sí. Aquí se mete solamente lo que interviene en la excavación. La excavación es sencilla porque es casi pura mano de obra si se hace a mano. Pero aquí Creo que igual hay abajito, excavaciones que uno esta la hace como maquinaria. sí, Incluso hay unas máquinas especiales para hacer mira, esos hoyos de zafata y todo eso, que sí, son más chicas, pues no contratar una retroexcavadora. mira, pero aquí quería mencionar otra cosa que no había dicho, porque vamos a suponer que ya nosotros estamos haciendo esta sede. Medí desde el plano la cantidad de metros cúbicos de excavación. Ahora tengo que ponerle el precio a 1 metro cúbico. Si yo lo voy a hacer a mano, tengo que calcular más o menos qué mano de obra y cuánta mano de obra voy a gastar en 1 metro cúbico. Pero aquí viene una de las cosas para las que sirve hacer el análisis de precio unitario. Por ejemplo, esta sede estaba hecha en una parte que era arena. Entonces, por ejemplo, el valor del precio unitario que yo coloque acá tiene que ser el valor apropiado para el tipo de suelo que voy a excavar. Aquí en este suelo que era fácil de excavar, se colocó un precio de 9.500. Pero si esta obra hubiera estado en un terreno muy duro, voy a ocupar a lo mejor el doble de la mano de obra, ¿cierto? Si la quiero hacer a mano. Entonces tendría que poner un precio aquí acorde al suelo que voy a excavar. Aquí uno va haciendo todas esas correcciones a los precios que uno ya puede tener vistos de antes, ¿no es cierto? Se agregan, cuando uno piensa en qué valor coloco acá, uno tiene que ponerse en todos esos casos. ¿Qué tipo de suelo estoy excavando? ¿A qué profundidad tengo que excavar? Que si estoy excavando a 2 metros de profundidad, el maestro se va a demorar más porque tiene que sacar la tierra de ahí abajo hasta allá arriba, en un balde, con un cordel. Pero si estoy excavando a 1 metro, con la misma pala va tirando y se demora menos. ¿Se fijan?
Los precios unitarios son distintos para para cada obra específica. Bueno, no me quiero meter mucho en detalle porque ese tema es para un semestre completo de costo y presupuesto. Entonces, la idea es, para cada actividad, ir calculando los precios. Voy a ver la que viene en el ejemplo siguiente, que a lo mejor ahí hay materiales y mano de obra. Ya, el ejemplo que viene es de un hormigón. Y aquí hay un hormigón. El hormigón H25 dice aquí abajo, en esta fila. El hormigón es un material que es bien incidente en los presupuestos, entonces hay que ubicarlo con harto cuidado. Las cantidades de obra son las cantidades reales. O sea, si la excavación es un hoyo que mide 1 metro por 1 metro y por 1 metro, es 1 metro cúbico. Las pérdidas se agregan en los precios unitarios. Aquí se colocan las cantidades reales que uno mide. Ya, entonces, si aquí hay 18,71 metros cúbicos de hormigón, el proyecto me dice que es un hormigón H25, que la resistencia es un tipo de hormigón, el grado del hormigón, me tiene que dar una resistencia H25, y tengo que calcular el precio de ese tipo de hormigón, fabricado como yo lo vaya a fabricar en la obra. Eso influye en el precio unitario. ¿Cómo se llegó a este valor que se puso acá de 110.000 pesos? Aquí hay un error, este M2 debería ser metro cúbico. Aquí está malo esta unidad es metros cúbicos. No me había dado cuenta que hay un error ahí en el cuadro. 110.000 pesos por metro cúbico de hormigón. ¿Cómo se llegó a ese valor? Para llegar a ese valor yo tengo que analizar primero qué tipo de hormigón voy a hacer. ¿No es cierto? Para cada tipo de hormigón hay una cantidad de cemento, de arena, de agua y de grava. ¿Ya? Y además hay una mano de obra, dependiendo si yo lo fabrico en obra o si lo compro premezclado. Si lo compro premezclado es otro precio unitario. Es otra forma de estudiar el precio unitario. Entonces, para determinar estos valores, lo que se hace es un análisis de qué cosas se ocupan directamente para fabricar esa partida. Para ello se debe definir la cantidad de recursos que se deben usar para obtener una unidad de la partida. Por ejemplo, para 1 metro cúbico de hormigón, aquí está en H20, la especificación define que se deben usar 8 sacos de cemento, cuando los sacos eran de 42,5 todavía. Y lo mismo para cada uno de los recursos que intervienen. Entonces, para facilitar el análisis de precio unitario, uno lo divide en materiales, mano de obra, equipo y herramientas, y algún otro costo indirecto que pueda haber ahí, o costo asociado a la actividad, como puede ser un andamio, un arriendo de andamio, otra cosa. Dependiendo de cómo lo voy a fabricar. Si lo voy a fabricar a mano, en obra, digamos, los materiales van a ser cemento, arena, agua, ripio. La mano de obra son los albañiles o concreteros que vayan a trabajar. Los equipos, si lo voy a hacer con un trompo, tendré que colocar el valor del arriendo del trompo para 1 metro cúbico. Ahí tengo que evaluarlo con el rendimiento del trompo. Y tengo que hacer ese análisis, calcular cuánto gasto en materiales, en mano de obra y en equipo para hacer 1 metro cúbico de hormigón. Me hago una planillita en un Excel o en un cuaderno bien ordenado, hago ese cálculo de estas 3 cosas, y con eso voy a llegar al valor que sale aquí, los 110.000. Estos se calculan, se estudian uno por uno. Después la cubicación se multiplica por este valor y da el valor del costo directo, que es esta fila, costo directo, que es la suma de todo eso.
Voy a revisar la transparencia porque se me superpuso ahí un cuadro. ¿No? Está bien. Profe, una consulta. ¿Sí? Para los presupuestos, cuando son solamente obra de mano, ahí uno puede aplicar los valores que uno maneja por metro cuadrado. Correcto. Lo que sí, igual, si tú vas a hacer una casa completa, igual es conveniente que tú separes el presupuesto en actividades. Si tú solamente vas a suministrar la mano de obra, en el análisis de precio unitario tú colocas el valor de la mano de obra, ¿no? O sea, en esta parte, tus costos directos van a ser solamente la mano de obra. Ya no necesitas incorporar las otras dos cosas. Si es que tú vas a hacer un presupuesto solo por mano de obra. ¿A ese caso te refieres tú? Sí, profe. Sí, Viendo porque el hay, cuadro que tiene usted ahí, por ejemplo, tiene materiales, obra de mano, equipo y herramientas, cuando son solamente presupuestos de obra de mano, no contempla lo que es equipo y herramientas. depende de cómo hagas el trato tú. Si tu trato es solamente suministrar la mano de obra, consideras solo una mano de obra. Tú consideras que tú vas a colocar mano de obra con las herramientas de cada maestro, deberías agregarle un pequeño valor por las herramientas, Ah, ya, ok. un pequeño porcentaje. ¿Sí? Porque hay algunas cosas que a lo mejor igual vaya a tener que colocar tú, a lo mejor vaya a tener que arrendarle algún andamio para que trabajen, entonces vas a tener que considerar ese costo como costo directo. Ya. Lo que pregunta, me imagino que lo que pregunta el compañero es que hay veces que hay empresas contratistas que cobran solamente por la mano de obra y los materiales los pone el cliente. Es un tipo de contrato. Entonces, en ese caso, yo hago mi presupuesto y cobro solamente la mano de obra y todo lo que yo necesite incorporar. O sea, si me dicen tú tienes que pintar aquí la fachada, que son 2 pisos, uno le dice ya, yo te cobro la mano de obra, pero tú colocas los andamios. Y a lo mejor el cliente te dice, no, porque los andamios, ponme los andamios también. Entonces ahí mi costo directo va a ser la mano de obra más el andamio. Esto se va construyendo de acuerdo a lo que me piden hacer o lo que tengo que estudiar. En el caso del ejemplo, una obra completa, que es como un contrato a suma alzada, se llama, que uno cobra todo, los materiales, la mano de obra y todo lo que use, y uno cobra el valor total. Hay otros precios que efectivamente, otros presupuestos son solamente por mano de obra. Y ahí es el procedimiento del mismo, pero aquí en este cuadro en que yo les decía que el costo directo normalmente se calcula calculando los materiales, la mano de obra y la herramienta. En ese caso especial, en que yo sea contratista y cobre por valor por suministrar la mano de obra, mi costo directo como subcontratista va a ser solamente la mano de obra. No le agrego las otras dos cosas porque eso es un problema de otra persona. ¿Se entendió? Si me están pidiendo un valor completo, tengo que considerar esas 3 cosas. En algunos casos me van a pedir presupuesto solo por mano de obra, mi costo directo va a ser solo en la mano de obra. Y a eso igual le tengo que agregar después un pequeño porcentaje por gastos generales y por la utilidad mía. Y en ese caso, si yo, por ejemplo, tengo que hacer la mano de obra para una casa completa, también es más fácil que yo analice actividad por actividad. Y ahí aprovecho de ver al tiro qué cantidad de gente necesito, cuántos albañiles, cuántos pintores, porque voy a tener las cantidades separaditas. Ahora, lógicamente, que sea una obra chiquitita, que me piden hacer algo muy chico, que sea fácil de estimar, uno puede hacerlo sin este paso tan detallado, arriesgándose a que a lo mejor a uno se cae, o cobra muy caro, o cobra muy barato. Eh, pero está toda esa gama. Los presupuestos son bien flexibles, dependiendo para lo que uno lo quiera.
Pero partí con el ejemplo que incluye todo para que tengan la idea de cuál es el procedimiento. Ya volví. Disculpen, me tuve que parar un segundito. Ya, entonces, ese es el presupuesto. Ahí ya hablamos de lo que es cubicar, que cubicar es calcular estas cantidades a partir de los planos o del terreno. Y después tenemos que agregarle los precios unitarios. Multiplico la cantidad por el precio unitario y me da el valor del costo directo, que lo pongo en esta columna. Después lo sumo y aquí voy a tener el total del costo directo. Voy a agrandar de nuevo la... Ahí. Entonces, esta línea que se llama costo directo representa la suma de todos los costos directos, que dijimos delante que son todas las cosas que se usan para poder construir, que participan directamente en la construcción. Las herramientas, la mano de obra, los materiales, los andamios, los equipos, que se van a usar directamente. Y a eso le tengo que sumar después los costos indirectos, que se llaman gastos generales muchas veces, que ahí uno coloca otros gastos que no están necesariamente directamente en la construcción. Por ejemplo, si yo soy una empresa contratista que voy a hacer una ampliación, los costos directos es lo que yo gasto en comprar los materiales, en pagarle a la mano de obra, en pagar las herramientas y comprar todas las cosas que yo voy a gastar para construir. Pero además de eso yo voy a tener unos costos indirectos. ¿Qué cosas son esos costos indirectos? Por ejemplo, si yo soy ese subcontratista y tengo que estar yendo a la obra todos los días y tengo que tener una camioneta para mover los materiales, tengo que cobrar también esos gastos. Por ejemplo, tengo que cobrar lo que yo gasto en la camioneta para trasladar los materiales, si es una camioneta propia, por ejemplo. Si yo tengo una oficina, voy a tener que colocar ahí una parte, no el total, pero una parte de mis gastos de oficina. Lo que yo gasto en imprimir planos, por ejemplo, para la obra. O en imprimir la factura, lo que le pago al contador que me hace la contabilidad. Esos son costos indirectos. Son costos propios de mi empresa o míos como contratista. Entonces se agregan ahí en un porcentaje. Estos valores no son fijos, uno los estima, dependiendo de cuántos gastos tenga, cuántos gastos indirectos. Y después uno coloca la utilidad. Este presupuesto, esta utilidad que uno coloca acá, es para uno. No es obligatorio mostrársela al cliente. Al cliente a lo mejor basta con que yo le entregue el puro total, este que está aquí abajo, que incluye el IVA, la utilidad, los gastos generales y los costos directos. Pero esta información me sirve a mí para después controlar la obra, ver si voy bien con los gastos, si estoy dentro del presupuesto o si voy a pérdida, con tiempo. A lo mejor ahí me fui muy rápido y les mencioné muchas cosas juntas. No, profe, se entiende. Ya, entonces aquí teníamos la suma de todo lo de arriba, los costos directos. Después aquí los costos indirectos, que son los que no intervienen directamente en la obra, pero que yo igual gasto y que tengo que cobrarlos para que sea negocio para mí construir. Después yo le agrego un porcentaje o un valor de lo que yo estimo que quiero ganar. Todavía es una estimación, ¿cierto? Todo eso lo sumo. En caso que esté dando factura, le agrego el IVA. Si me piden, porque hay algunos presupuestos que uno no lo hace con IVA, ¿no es cierto? Que lo hace un trato directo con la persona y uno le cobra hasta aquí nomás, hasta el total neto. Pero si uno tiene que dar factura, hay que agregarle aparte el IVA. La suma del costo neto más el IVA, que es un porcentaje, da el total de este presupuesto. Esas son como las partes
que podría llevar un presupuesto cuando tiene todos los detalles que pueden haber. En algunos casos van a ser más o menos detallados, va a depender para qué lo queramos. Y eso se los va a ir dando después la experiencia y el tipo de contrato que estén haciendo. Entonces aquí el cuadrito dice, los costos indirectos se agregan al final del presupuesto. Primero se determina su valor total y luego se expresa en porcentaje. ¿Ya? O sea, yo este valor lo calculo, los gastos generales los calculo en pesos, dependiendo de los gastos que yo tenga. No es que uno coloque un porcentaje y que salga automático. Aquí uno debería poner los costos reales que uno tiene. Ahora, con este presupuesto yo puedo tener una idea más o menos precisa, de acuerdo a lo que yo estudié, que este valor, los 11.904.000, me van a alcanzar para construir la obra en la calidad que me piden y que voy a tener ese margen de utilidad, 1.181.000. ¿Ya? En caso de que yo sea capaz de construir cada una de estas actividades dentro del precio unitario. ¿Ya? Si yo puedo hacerlo mejor o hacerlo con menores costos, voy a tener una utilidad mayor. Si yo me equivoco en alguna parte y, por ejemplo, tengo que demoler algo y hacerlo de nuevo porque me equivoqué en algo, ya se me empieza a achicar la utilidad, que yo voy a cobrar estos 11 millones, no. Dependiendo del tipo de contrato, hay varios tipos de contratos. Pero de eso podemos anticipar por mientras del tema del estudio de costos. Profesor, yo creo que poner el término de la obra. El término de la obra normalmente está aquí en la última partida. Ah, ya. Cuando Faltó uno ahí. termina de hacer todas las actividades, uno puede colocar una actividad que se llame aseo y entrega final. ¿No es cierto? Que es lógico que uno termina de trabajar, y si está haciendo una casa, tiene que meter a un viejito a hacer aseo, a limpiar los vidrios, a sacar las manchas, a sacar el escombro, aunque el retiro de escombro puede ser una partida separada. Pero hay normalmente una actividad al final de los presupuestos que se llama aseo y entrega. Uno desarma la instalación de faena, ahí uno mete todos esos costos. La idea es que uno coloque en el presupuesto todos los costos que después va a incurrir, que no se le quede nada afuera, ese es el objetivo final. Poder hacerlo de una... Todas las pegas que vamos a hacer, todas las pegas. Claro, porque si a ti te contratan por un valor ya en mano que le dice la gente, uno no puede salirse de ese valor. O sea, uno dice, ya, yo te construyo toda la casa por 12 millones. Y ahí te incluyo todo. Si me faltó algo, tendré que asumirlo yo. A no ser que el dueño de casa quiera hacer un dormitorio más, pues ahí yo le cobro una hora extra. ¿Ya? Pero este valor es importante si es un contrato por precio total, por suma alzada que se llama, o llave en mano. Esto es lo que uno le muestra al cliente, ¿no? Esta información de la utilidad queda para uno. No es obligatorio mostrarla, porque eso es lo que uno quiere ganar. Bueno, después van a... Mira, yo sé que es un poco complicado, sobre todo la parte en cómo se calculan los precios unitarios, que ahí entra el rendimiento de la mano de obra y el rendimiento de una serie de cosas, que eso se ve en un ramo específico, como les digo. Así que en el tercer semestre tienen costo y presupuesto, y ahí les van a explicar durante todo el semestre cómo se calculan los precios, qué son los rendimientos, que eso lo ve uno habitualmente cuando uno, por ejemplo, si va a pintar, uno lee en el tarro cuánto rinde el tarro por metro, cuántos metros cuadrados rinde un galón de pintura, por ejemplo. Normalmente viene escrito en los tarros, ¿cierto? O en internet, y dice ya un galón alcanza para 20 metros cuadrados con 2 manos, por ejemplo, para 2 manos normales. Esa es una referencia, eso se llama rendimiento. La forma de definir esos rendimientos se basa mucho en la experiencia que uno tenga y uno lo puede guiarse por algunos textos donde vienen rendimientos, que hay que ajustarlo a la realidad de cada obra. ¿Sí?
Pero eso va a venir después en el ramo siguiente. Yo todavía no les pido entrar en tanto detalle. No sé hasta qué hora dura esta clase. Queda media hora. 8:30 dura. Ya. El último Power no lo vi. O a lo mejor yo no presté atención demasiado, pero el último Power no lo vi yo. No, me parece que no se lo he mandado el que estamos viendo ahora. No, me refiero a la última diapositiva. ¿Esa? Esa no. No, la última. Esa no la había visto yo. A lo mejor no me fijé. No me fijé. Sí, esta era la que les contaba cómo, Sí. qué partes constituían el precio unitario, que eran materiales, mano de obra, equipo y Claro, me herramientas fijé en la parte de abajo, no me fijé en la de y arriba. algunos costos. Esta no se la mostré, me parece. Ah, no, esta es la última. Esa última. Esta podría haber ido un poco antes, porque aquí explica lo que son las unidades, los tipos de unidades. Las unidades son estas letras que se colocan aquí. Estas letras me sirven solamente para saber qué es lo que estoy midiendo. Por ejemplo, en este presupuesto, los moldajes que salen en el presupuesto se midieron en metros cuadrados, M2. El hormigón H25 se midió en metros cúbicos. Aquí hay un error que está escrito en metros cuadrados, pero los hormigones siempre se miden en metros cúbicos, excepto que sea un pavimento. Los pavimentos se miden en metros cuadrados. Entonces las unidades son distintas letras tienen que ver con la forma en que se mide, de manera que la medición sea la que mejor representa la actividad. Por ejemplo, dice aquí metros cúbicos, M3, M2 en metros cuadrados, metro en metro, que es una en lineal, en kilo o en unidades. Y también pueden elegirse otras de acuerdo a lo que permita medir o cubicar mejor la partida. No sé si eso se entiende. Por ejemplo, ahí uno después se va acostumbrando a la forma en que se miden las cosas, como actividad. Las pinturas se miden en superficie. Todo lo que se mide en superficie es en metros cuadrados. Y así distintas cosas, las techumbres en metros cuadrados. Ahora, por ejemplo, las ventanas se miden también en metros cuadrados. Las puertas se miden en unidad. ¿Por qué en unidad? Porque normalmente las puertas se separan por tamaño. Entonces uno dice, al hacer el presupuesto, uno separa las puertas en las puertas de distintos tamaños. Una actividad va a ser una puerta de 70 por 2 metros. ¿Cuántas unidades? Voy a tener 5 unidades. ¿Por qué? Porque en ese caso, lo más práctico es medirlas en unidades, en cantidades. Yo cuento las puertas que sean iguales. Si yo tengo 10 puertas de 70, coloco unidad cada una o unidad. Ese es el nombre de la unidad. Y las cuento. La agarro en el plano y la empiezo a contar. 10 puertas de estas. Son 10 unidades. Los artefactos sanitarios también son en unidad. ¿Cuántos WS tengo? ¿Cuál es la unidad? La unidad es unitaria, unidad. ¿Cuántos son? Los cuento. 3 4. 2 lavamanos de cada modelo. Entonces, en ese caso, se usa la unidad. Y también hay otras unidades que se llaman globales. Los globales es cuando uno está cobrando una actividad que es muy difícil de detallar completa. O que no es necesario detallarla completa, sino que uno la tira como un valor global.
Se usan principalmente en actividades especiales compuestas por muchas subactividades. El caso típico es cuando uno cobra la instalación de faena. La instalación de faena normalmente el mandante no te exige la forma en que tú hagas la instalación de faena. A lo más te puede decir, mira, tú tienes que hacer una oficina de obra, una bodega, los baños y los comedores. Pero no es necesario desglosarla. Ahí uno puede tirarse con un valor global. Igual uno lo estudia detalladamente para no equivocarse. Todo lo que hay que hacer para construir por ejemplo, un comedor de obra, un techito, más unas mesas con plástico, para cumplir con las leyes ¿cómo se llama? Laborales, que haya agua, ¿no es cierto? Y eso uno hace una estimación y en el presupuesto lo coloca como valor global. Y ahí ocupa la abreviatura GL, que son estas que están aquí. Aquí se dejaron como global el letrero de obra, se puso como global. También se podría haber puesto como unidad y haber puesto una unidad. Los globales siempre son la unidad, porque se pone el precio total de la actividad. O sea, aquí alguien se sentó una media hora a pensar cuánto iba a costar la instalación de faena y dijo, ya, mi instalación de faena yo creo que con 420 estoy bien. Y lo coloco así como un global. Independiente de lo que yo construya, voy a cobrar 420. La preparación del terreno también está como global. El retiro de escombros, yo aconsejo colocarlo en metros cúbicos, no en globales. Porque al final uno le paga los metros cúbicos al subcontrato que retira escombros, ¿cierto? Entonces es mejor colocarlo en metros cúbicos, pienso yo. El trazado de niveles es difícil de medir, porque eso es lo que esta es la plata que uno le paga al trazador, que va a andar haciendo distintas cositas chicas. Entonces esta es una estimación general. No hay cómo ponerla en una unidad. No se puede poner en metros cuadrados, ni en kilos, ni en metros cúbicos. Si no hallamos en qué colocarla, la colocamos como global. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros dentro de este ramo tenemos logística que tenga algo relacionado también con el costo. No como ramo independiente, está dentro del ramo de costo y presupuesto. Ya, esa era la Si, duda. Ya, si profe, se, gracias. si se quiere evaluar como costo. Claro. Ahora se ve indirectamente en otros ramos que les pasan a administración, que ahí les piden analizar el tema logístico de cómo van a planificar la obra para proveer los materiales y trasladarlos o trasladar a la gente, si es que hay que trasladarla. Si va a intervenir en el presupuesto, se incorpora en alguna de las actividades. Puede ser en los gastos generales o en la instalación de faena. Ahora, en el tema logístico, ¿tú te refieres a eso? ¿Al tema de cómo trasladar los materiales y la mano de obra en caso que haya que hacerlo? Exactamente, sí. Esa era la duda que tenía. Mm. Si es bien incorporado, como te digo, en el ramo de costo y presupuesto. Ahora, hay un tema ahí con los materiales. Por ejemplo, si yo tengo aquí, bueno, aquí no hay ningún material que me pudiera servir para ese ejemplo. Bueno, vamos a tomar cualquiera. Por ejemplo, aquí dice enfierradura, ¿cierto? Para calcular mi costo directo de la enfierradura, mi precio unitario, yo coloco todos los costos que intervengan directamente. Eso quiere decir que yo tendría que colocar el costo del material, que sería el acero de construcción, puesto en obra. ¿Por qué? Porque para poder construir la enfierradura yo necesito el material puesto ahí en la obra. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo estoy comprando el fierro y lo estoy trasladando,
en el precio unitario tengo que colocar lo que me cuesta el fierro más el flete, para que esté puesto ahí en la obra. En ese caso, la logística del transporte del fierro podría incluirse dentro del precio unitario del fierro. ¿Ya? Forma parte del valor del fierro, porque los materiales yo los tengo que tener ahí. O sea, si yo estoy comprando la cerámica, imagínense que yo cotizo en distintas partes, ¿cierto? Y de repente me dicen, oye, la cerámica o algo que esté faltando aquí en San Antonio, el piso flotante, por ejemplo, que se está acabando en todas las ferreterías aquí en San Antonio. Y me dicen, oye, pero ¿sabes que hay piso flotante barato allá en Santiago? Cuando yo hago mi presupuesto, coloco el valor del material del piso flotante en Santiago y tengo que agregarle el flete para traerlo de Santiago hasta acá. Lo coloco al tiro en el valor de esa partida. Aunque yo en el mismo viaje traiga hartos materiales distintos, coloco una parte del flete en todos los materiales que voy trayendo a la obra. Y eso lo meto en los costos directos. ¿Ya? Bueno, ahí los costos directos depende también mucho de la persona que lo estudie. Cada uno lo va haciendo de la manera que le sea más fácil. Pero es importante ese tema de los materiales. Cuando yo coloco el costo de un material, coloco el material puesto en la obra. Ya, bueno, esa era la que tenía para hoy día. La clase siguiente vamos a seguir viendo este tema del... Vamos a mirar de qué era la clase siguiente. Profe, una consulta, ¿algún día va a mandar los links para poder revisar las clases? Mira, yo he estado mandando los links, me mandaron una lista con los correos de alumnos de cada uno. Yo los copié en un correo y son 27 que los voy copiando en el correo. Si a alguien no le ha llegado los links, es que no tengo la dirección por algún motivo. Profe, a mí no me ha llegado ningún link. O sea, me han llegado los de las clases de Zoom, pero los que dijo usted que iba a mandar, los Power, no ha llegado ninguno. Ah, sí, no, es que el Power va en el primer correo, porque hasta ahora he usado 2 Power nomás, en estas 4 clases. Los tengo más largos. Pero les voy a mandar los Power ahora los 3 primeros, por último. Aunque no hayamos visto alguno todavía, les voy a mandar varios PowerPoint para que los tengan anticipadamente. Sí, profe, Pero para repasarlo. sí, tienen que tener ojo así que, ¿cómo se llama? A veces un video es la mitad de un PowerPoint nomás. Bueno, ahí cuando lo vayan viendo se van a ir dando cuenta. Hola, Claudia. Entonces, si hay alguien que todavía no le hayan llegado los videos, por ejemplo, es porque no tengo escrito, o a lo mejor tengo mal escrito el correo. Si a alguien le falta, mándenme un correo para agregarlo a la lista. Ya, eso, bueno, eso sería entonces. Espérenme, no se desconecten, voy a revisar una cosita aquí. Mira, Profe, una consulta, había que anotarse en el chat para la lista. sí, por favor, basta con que coloquen su nombre y apellido para poder después pasarlo a la lista. Mira, ahí tengo las clases hechas de casi todo el semestre, así que les voy a ir mandando. Hasta ahora vamos en este PowerPoint. El 1, que lo mandé al principio, el 2 no lo he mandado, que es lo que vimos hasta hoy día. Les voy a mandar hasta el 5, hasta la clase 5.
para que la tengan ahí adelantada. Y los vamos a ir viendo de a poco en los videos. O sea, en las clases, perdón. Profe, disculpe, y otra consulta, ¿las notas que vaya a poner usted las va a hacer con trabajo o con examen? No, yo creo que, mira, la primera va a ser un cuestionario. Entonces les voy a mandar una lista de preguntas y les voy a dar un día de plazo, por ejemplo, para que la contesten. ¿Qué va a ser respecto a la materia que hemos visto? La primera. Y las otras, normal, el año pasado la hice con trabajos incluso en grupo. Pero va a depender si ustedes pueden formar grupos, no sé. Puede ser individual o en grupo. Pero prueba es medio complicado porque así en línea no hay cómo saber. Yo prefiero que hagan trabajo en grupo, que me puedan mandar un informe o investigar un tema relacionado a la materia. Así que la primera, como les digo, les voy a mandar un cuestionario de las clases que llevemos. Y les voy a dar un par de días para que me lo contesten y me lo manden por correo. Gracias, profe. Eso. Ya, entonces les voy a mandar PowerPoint adelantado. Como les digo, recién acabamos de terminar la clase 101 y 102 de los PowerPoint. Y les voy a mandar unas 3 o 4. Alguien llegó recién. O a lo mejor se desconectó y entró, no. Ya, entonces anótense los nombres, nombre y apellido en el chat para que me quede de asistencia, por favor. Participantes. El chat, ¿dónde está el chat? Ahí está el chat. Después cuando yo miro los chats, me di cuenta que habían algunas personas que tenían malos los micrófonos y que me pedían hacer consultas por el chat. Pero las clases, es re complicado estar viendo la clase, la asistencia y el chat al mismo tiempo, que se me cubre la pantalla. Así que ojalá las podamos hacer con el micrófono las consultas. Ahí estoy viendo que se están anotando. Ya voy a parar la grabación mientras.